Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman, en eddiewarman.tv como portal de noticias. Lolita Soberanes, historiadora y especialista en historia del arte, que da pláticas, cátedras, recorridos. Hoy nos lleva un recorrido exactamente en el Medio Oriente. Conozcamos la mentalidad de los egipcios de la antigüedad. ¿Quiénes eran estos genios también de la construcción, de genios del desierto, donde eh, tenían alimentos, tenían a su población, cómo vivían? Y me da mucho gusto saludarte, Lolita, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Eddie. Siempre es un gran gusto compartir con tus radioescuchas, contigo, desde luego, tu equipo, porque siempre eliges temas interesantes en esta historia que es actual, si queremos aprender. Y Claro. ciertamente, hablando de 3.000 años de cultura, fíjate, una cultura que en realidad pervivió, y esto se debe a que sus conquistadores no arrasaron esta cultura, no Ujú. reemplazaron elementos. En una gran mayoría continuaron incluso el desarrollo y se apropiaron de esos elementos, manejándolos como propios, que este fue el caso de los griegos a partir de Alejandro Magno. Él liberó Egipto en el año 332 antes de la era común, y eso lleva después a una dinastía, la de los Ptolomeos, que son 14 faraones. La última reina es Cleopatra. Y ahí sí, ya contra Roma, es cuando podemos hablar de una anexión a Roma en el año 38. Si vemos tiempos, porque hablo de 3.000 años, Narmeromenes unió el Alto y el Bajo Egipto. El Alto es el sur, el Bajo es el norte. El río corre de sur a norte hacia el año 3000. Entonces, por Ujú. eso hablamos de una continuidad. ¿Cuál era la mentalidad de los egipcios? Creo que una vez que entra uno con una lectura antropológica a tratar de ver qué mentalidad tenía una cultura, es mucho más fácil comprenderla. Es mucho más fácil que una secuencia nos hable no solo de los grandes momentos, sino de la propia gente a todos los niveles. Por lo Ujú. tanto, yo te diría que un concepto fundamental en Egipto, el primero, sería la diosa Mat, Mwat, una diosa representada alada con alas y una pluma de avestruz en la cabeza, que se ve pequeña, no del tamaño real de una pluma de avestruz, pero eso es el elemento iconográfico que la identifica. ¿Qué representa para Egipto de la antigüedad esta diosa? Representa el orden, lo opuesto al caos, la Ujú. verdad y la justicia. Valores interesantes, pero más allá, trascendentes en una forma de vivir, en una forma de gobernar. El concepto en realidad era vivir en Mat. Y es Ujú. tan importante esta diosa, cuya iconografía, repito, se reconoce por su pluma en la cabeza, que esa pluma es la que se coloca en la balanza del juicio final en el inframundo, donde está el gran Osiris, y se va a pesar con el corazón del alma que está presente en el juicio del Ba, se llama así el alma. Bien, Ujú. si en esas balanzas hay una disparidad, se mueven las balanzas, ya no pasa a la prueba para ir al más allá, al paraíso, esa alma. Se la Ujú. come un monstruo que se llama Mut. Esto es tan importante vivir en Mat, que es, ahora sí, el valor trascendental en la balanza. Bien, Correcto. con esta mentalidad nos vamos a otro concepto Bien, hago una aclaración, por cierto, Eddie, que Ujú. es oportuna.
representar a los ángeles, hay quien dice que viene del zoroastrismo, pero el zoroastrismo es posterior. Realmente las primeras figuras aladas como divinidades son de Ujú. Egipto y la imagen de Mat en particular. Siempre va a estar presente en las tumbas, en las pirámides, en los hipogeos, en todos los relieves que nos hablan de la vida y del tránsito de los personajes hacia el más allá. Los va a acompañar, los va a proteger. ¿En qué creían los egipcios? Los egipcios tenían miles de dioses, eran politeístas, dioses que al unirse el alto y bajo se integraron también, dioses con cuerpos humanos, mitad de animal, mitad de hombre, y las creencias van como la mayoría de las religiones y de las mitologías, desde la creación, Amón, después Amón-Ra, los momentos del sol es muy importante, tienen un dios. El sol, Ujú, como el mundo mesoamericano, tiene un recorrido diurno y un recorrido nocturno pasando por el inframundo para volver a surgir. Inframundo que no es infierno. Cuidado, esa es ujú, la tradición judeocristiana. Decimos, aquí en el inframundo Osiris. Y es un mito precioso el de Isis, Osiris y Horus. Otro día lo platicamos. ujú, Dioses van a tener entonces una serie de atributos. Por ejemplo, Set, fíjate qué importante, este dios hermano de Osiris, envidioso rival de él, porque la bella de la película que es Isis prefiere a Osiris. Y entonces decide engañarlo, le regala o le muestra un hermoso ataúd y le dice que lo pruebe, que es hermosísimo, lo manda a hacer exactamente de su medida y una vez que Osiris, que es bueno, es un gran dios como fundacional, como sería Quetzalcóatl, que enseña la agricultura, el arte, la religión en práctica, etcétera. Una vez que entra Osiris, que es al mismo tiempo bueno, corta en 14 partes ese sarcófago, Set, y lo lanza creándose así las 14 regiones de Egipto. Entonces el cuerpo se divide y aquí el mito es precioso. Isis, destrozada por el hecho de perder a su amado, se convierte en un ave y busca cada parte ayudada por la luna y las estrellas. Pero aquí el punto central es este Set, que si bien es el malo de la película, también representa una deidad a la par de la propia naturaleza. ¿En qué sentido? La oscuridad, las tormentas de arena, los animales nocturnos. Esto es, no se recrea sed en el mal. Es también una parte que hay que integrar en la vida ujú. y en la muerte. Fíjate qué interesante. Muy, muy. Bien, ahora, en estos valores es como surge la figura del faraón, Ujú, un concepto a manera de dogma, Eddie, a manera de dogma. Es, de alguna manera, la divinidad en la tierra porque es sumo sacerdote y además el gran gobernante. Y el gran gobernante que va a hacerse cargo del orden del cosmos. Esto es, a que el cosmos y la vida de los egipcios esté en Mat, justamente el concepto ujú, inicial que tocamos. Por ujú. lo tanto, la creencia en él es el nuevo creador cuando surge un nuevo ciclo de gobernante, el responsable de los nacimientos. Eh, Tú piensa en términos de si el faraón se salva y va al más allá, al paraíso, nos salvamos todos. Claro, porque era una divinidad o como una divinidad y era el ser divino entre la tierra, digamos, el intermediario con Dios, ¿no? Y el pueblo. Con los dioses, exactamente. Ujú, Y aquí la estatua del faraón es fundamental. Hay que dejar una imagen de él, incluso en todo el proceso del viaje al más allá. Si en la pirámide adentro, si en la tumba o hipogeo, cuando es subterráneo, no hay una estatua del faraón,
no va a llegar porque entonces los espíritus no saben quién es el que está en la momia. La estatua Mm, del faraón es también, por lo tanto, una fundamental crónica histórica. En un arte que es anónimo, el arte egipcio. No se firma, no hay nombres. eh, Claro, en el caso del busto de Nefertiti se encuentra el taller de Tutmes y ahí es donde aparece este hermosísimo busto que es la segunda figura de mujer reproducida en el arte después de la Mona Lisa. Fíjate qué mira, importante es. muy. Pero en general no es un arte que se firme ni los relieves, ni los murales, ni todo lo que se hace en los papiros, ni en las estatuas, esculturas. Y es un arte ideal. Al faraón se le representa vital, sonriente, que emane de la estatua ese poder, ese equilibrio, ese control de Maat. Se creía que el alma sería juzgada por Osiris, ¿no? Sí, justamente, que si quieres que entremos a ese tema, eh, y luego vemos, porque me parece interesante que hablemos también, desde luego, de las pirámides. Y de las Ujú, pirámides, fíjate cómo, como un proyecto nacional. ujú, Así ujú, es la lectura a través de las últimas investigaciones arqueológicas a la cabeza en Egipto, un gran arqueólogo que es Zahi Hawass y que es ujú. reconocido en el mundo entero, en todas las sociedades que tienen que ver con antropología y en particular la arqueología. Ok. Los egipcios tenían varios conceptos relacionados con el cuerpo, que de ahí se Ujú, va a desprender los elementos del juicio. Het es el cuerpo, Shut es la sombra y Ren, RN, es el nombre. Porque si no, eres alguien no persona, si no tienes nombre. Todo esto, fundamental, cuidarlo. El Aj es lo inmortal y estos dos son los centrales. El Ka es la energía vital, la fuerza divina, y el Ba, Ka es Ka, ujú. Ba, es lo espiritual, es el alma. Entonces, a la hora del juicio, es el alma la que se presenta en el inframundo frente al gran juez, que es Osiris. Por eso la momificación del cuerpo, para que se mantenga. Por eso no se extrae el corazón como si se Mm, extraen las vísceras y se ponen en los vasos canópicos, porque el corazón es el que se va a presentar en el pesaje de la balanza, como decíamos. Entonces, aquí ujú, muy interesante, para terminar y retomar el siguiente tema, el siguiente bloque, se hace la declaración de lo no realizado, de lo no hecho en vida. Esto es, tú no llegas a decir, compré esto, ayudé a fulanito, me cuchiplanché a fulanita. Tú llegas a decir, no robé, no fui infiel, no maté. Esa declaración es importantísima y teóricamente no es desde el ego. Si pasas correcto. esa prueba del pesaje, pasas a la declaración también e inicias este viaje que te va a llevar con una serie de peligros, de riesgos. Tú llevas tu libro de los muertos, que realmente no es un libro de cómo salir a la luz del día, así se llama en realidad, cómo salir a la luz del día. No es libro, es un códice y es aprenderlo en vida, no es una sociedad necrófila, es los rituales los practican en vida. Había como un molde de elementos para el día que murieras y que eligieras, te preparabas para la muerte y para llegar al paraíso, esto es para renacer. No es resucitar, no es reencarnar, es renacer. Pasando esa prueba de las 12 horas, los egipcios los primeros en dividir 12 del día, 12 de la noche, el Amduet es la noche y es el momento de prueba. Y vas con tu especie de mapa, que es tu libro de los muertos. Al llegar al paraíso se vuelven a unir el Ka y el Ba y ya gozas de lo que es un paraíso en la mayoría de las religiones. Terminamos con el concepto entonces de las pirámides
no las Ujú, pirámides construidas por una mano de obra esclava, sino por una mano de obra de un proyecto nacional. Y esto se debe a trabajo arqueológico muy importante y muy serio de diferentes escuelas. Mark Lever en 1992 descubrió el campamento de los trabajadores. Se encontraron elementos de lo que comían. Fíjate qué importante por ser un desierto. Su cementerio con altares se encontró también. Quiere decir que en la época en que el río inundaba, que era en verano y no se podía trabajar la tierra, era ujú. cuando se construía. Pero, por ejemplo, las pirámides de Giza pueden llevar hasta 30 años en su construcción por esta limitación de tiempo. Pero, repito, era un proyecto nacional. Cada quien aportaba su conocimiento. En esta sociedad vertical había de todo tipo de especialistas. Se han encontrado, por ejemplo, en la Gran Pirámide de Keops, graffiti adentro, Ay, que caray. pusieron los trabajadores. Fíjate qué genial. Se encontró un papiro que los trabajadores se pusieron en huelga y todo Ok. esto es científico. No estamos hablando de historias creadas como crónicas, noveladas. Estamos hablando de hechos históricos. ¿Cuánto Por lo medían estas tanto, pirámides? perdón, ¿Cuánto medían? mira, inicialmente la de Keops, que es la más alta, 146 punto algo. Hoy ha perdido como 10 centímetros. Estamos en 136 Ujú. más o menos, que es la más alta. Aquí, Y aquí tenemos la imagen de la de la, pirámide de Keops. Eh, exacto, Ahora, la eran de, piedras gigantes, ¿cómo las arrastraban? eran enormes bloques monolíticos de toneladas cada una. Las arrastraban con un sistema de rampas tiradas, colocadas sobre especies de trineos con el principio de la rueda y Ujú, tiradas por animales, o si eran más pequeñas podía ser por hombres, pero tiradas por animales, tenían reses, tenían bueyes y construían de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la de COPS tiene 5 cámaras que son realmente el apoyo de toda la construcción, 5 cámaras de apoyo y empezaban de adentro hacia afuera. Pero te hablo entonces de un proyecto de más de 25 años, por ejemplo, las dos grandes. La de Kefren es la que tiene todavía el recubrimiento en la punta. Mira, aquí Aquí vemos, tenemos la sí, imagen de la sala del rey. que Vemos las cámaras. fíjate, sí, que Sagi hizo un gran trabajo los primeros 5 años de este milenio, de 2000 a 2005 a 2007, Ujú, y metieron un robot, el robot tratando de eh, descubrir, porque la cámara que hoy se dice que es la del rey es pequeña, debía ser una cámara más grande. Y no es ujú, cámara de la reina tampoco, porque afuera de las pirámides están las mastabas y los templos de las reinas y los nobles. No hay cámara dentro. ujú, Desgraciadamente el robot no pudo seguir. Fue el mismo que entró en Teotihuacán justamente en el templo de Quetzalcóatl, el mismo tipo de robot, en el túnel que se cavó varios años. Bueno, ujú, fue todo un trabajo de gran expectación y desgraciadamente llegó un punto en que ya no pudo continuar. La idea es que la cámara que ahora se dice que es del rey no sea la cámara principal de él, podría ser ujú. una cámara secundaria. Estamos hablando entonces de un gran mausoleo, muy importante esto, Edith. Es un Ok. gran mausoleo que va a permitir que el rey tenga todo lo necesario para su viaje y para llegar al más allá. Recuerda, si el faraón se salva, nos salvamos todos. Tenemos Voy al ratito un tiempo. rápidamente a concluir con otro concepto a partir del Imperio Nuevo, con Tutmosis I, que era el padre de Hatshepsut.
Él ujú, dándose cuenta que el saqueo de las pirámides, porque eran un gran anuncio, ¿no? Esto lleno de tesoros, todo lo que necesita el faraón y todo ujú, lo que lleva de ofrendas que se han preparado en vida. En vida se diseñaba todo esto, incluso la construcción. Él ujú, decide un lugar que incluso los trabajadores iban vendados, y esto es el Valle de las Reinas y Reyes en Luxor, enfrente a la hoy ciudad de Luxor, que es la segunda en importancia, en la ribera poniente del Nilo. El mundo de los vivos en el oriente, el mundo de los muertos en el poniente. Este Valle de los Reyes es una zona absolutamente árida y en las montañas, en esos macizos montañosos, se cavaron las tumbas, son subterráneas y se llaman hipogeos. Y allí es donde están justo la mayoría de los enterramientos de reyes y reinas, entre ujú. Es 63 y este, ¿no? 62. No, ese es el templo de Deir el-Bahari, es el templo Ah, funerario de Hatshepsut. Es detrás, justamente detrás de ese macizo montañoso. Ahí se ujú, encontró en la KB 62 el hipogeo o tumba, se le llama para estandarizar, de Tutankamón, ese 4 de noviembre de 1922. Y fíjate ujú, qué interesante, en un lugar inhóspito, terrible, para que no hubiera tanto saqueo, y sin embargo lo siguió habiendo desde la época misma. Y hago un pequeñito paréntesis, no era una cultura guerrera, a diferencia de las culturas que antecedieron y a las posteriores. Cuidaban sus fronteras y aunque hay expansión con Tutmosis III y un poco con Ramsés II, no era su vocación. Y cuidaban mucho, como vemos, toda esta parte de la vida y la muerte, la lectura de la moneda y las dos caras de esta. Entonces, con Tutmosis se inicia el Valle de Reyes y Reinas, a donde ahora se van a colocar todas estas momias con una serie de rituales y que finalmente tenemos el claro ejemplo a partir del hallazgo, decía yo, de Howard Carter, del cuerpo de la momia del hipogeo de Tutankamón. ujú, Aquí es fundamental entonces recalcar que si bien en vida no fue un faraón de los más importantes, porque fue el hijo de Akenatón, de Amenofis IV, que es la primera religión monoteísta oficial. Esto es parte del Rameseum de Ramsés es, II. esto no es el Valle de los Reyes. Esto no, el valle está detrás de ese macizo montañoso. Si buscan Ujú, la tumba de Tutankamón, va a aparecer una imagen en donde van a mm, estar las demás tumbas o ok. hipogeos. Hipo tierra, hipo debajo, geos tierra, debajo de la tierra. Entonces, no es un faraón de primer orden Tutankamón. Sin embargo, la sorpresa de las maravillas que encontraron Carter y Lord Carnarvon, su patrocinador. Carnarvon era inglés. Ujú, Imagínate lo que pudieron tener las tumbas de un Tutmosis III o los hipogeos, si hablamos correctamente ya del valle, del propio Ramsés II, de su padre Seti I. Sí, nos sorprende sobremanera las maravillas. Aquí están los sarcófagos, aquí hay, sí, son los sarcófagos que eran eh, una serie de sarcófagos, dos de madera y el de oro sólido, donde estaba la momia con la máscara. Se le ponía la máscara a la momia. qué- Hacemos en términos de si nos sorprende la riqueza del ajuar funerario de Tutankamón, ¿qué debió haber en los otros faraones? claro. Realmente él se hizo famoso por el hallazgo de su tumba. Reinó Ujú, solamente 10 años escasamente, tomó el poder a los 9, murió entre 18 y 19. Su muerte también ha sido polémica, aunque ya con la gran tecnología moderna, se logró hacer todo un estudio de escáner, eh, de rayos láser que ahora se usan y descubrir que no fue asesinado de un golpe en la cabeza, que su padre fue Tutankamón, Nefertiti no fue su madre. Fíjate ujú, qué curioso, fue su suegra y su madrastra, pero no
fue su madre. Ok. Todo eso, el día de hoy se puede hacer con la tomografía computarizada al estudiar, ver en detalle y estudiar también el ADN. Ujú, Entonces, mucho que comentar, comprender que para Egipto, antes y después de Tutankamón, desde el punto de vista arqueológico, desde luego, ujú. y la serie de escuelas que ha habido en Egipto desde la segunda mitad del siglo XIX, la alemana, la francesa, la italiana, la española ha trabajado mucho y incluso México, gracias a la Sociedad Mexicana de Egiptología, está trabajando y ha trabajado la tumba de Puy Emra, un funcionario en el Valle de los Reyes. Si quieres, Bueno, lo cerramos, Eddie. cerramos y hacemos una segunda y tercera parte. Muy bien, Le muy digo a bien, Nancy y al equipo que coordinen contigo. muy bien, Eddie. Perfecto. ¿Cuáles son tus datos? Lolitasg@hotmail.com, A ver, hay que anotar Lolita SG. Ajá. @hotmail.com. Ujú. No promuevo en Facebook mis viajes porque yo hago una selección en realidad de viajeros, Eddie. Muy Entonces, bien. por eso lo hago más bien a través de mi correo, por ¿Y favor. para los recorridos? Igual, Ujú. igual, igual lo hago y lo promuevo. Muy bien, Lolita. Pues te agradezco mucho, No, con el Eddie. cariño de siempre, además. E igualmente, muchísimas gracias. Un espacio muy lindo, muy dinámico que has creado con esta serie de temas tan enriquecedores que nos enriquecen también a todos nosotros. Radio Escuchas, tu equipo y desde luego los expositores. Un buen día y Gracias, que Lolita. pues, Igualmente, buen día. Ya nos vamos, vamos a una pausa y continuamos.